Bueno, y ahora estamos con el doctor Aldo Abrán, que es economista, ustedes lo conocen muy bien, un hombre que siempre nos da elementos como para hacer análisis importante del momento que estamos atravesando en la Argentina. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, un gusto estar contigo de vuelta. Contentos, después Sí. de tanto batallar, porque este hombre también forma parte de la Fundación Libertad y Progreso, es el director ejecutivo y ha tenido una tarea encomiable en los últimos años, que es hacernos entender cómo es esto de la economía, cuál es la economía que realmente le conviene a los argentinos. Pero Aldo, veía este tuit sobre el tema de esta transición tan fea, tan inmerecida para los argentinos. Y me pareció muy bueno que lo expresaras. Un economista expresando algo que estaba viendo con sus propios ojos. ¿Qué es lo que nos podés decir sobre esto? Sí, no, que suena muy extraño que cuando uno maneja, aunque sea un pequeño estudio de economía o de abogados, y cambia el cadete, resulta que por lo menos organiza que por una semana ambos cadetes coincidan para que uno le pase al otro los papeles. Los papeles, le enseñe dónde está la máquina para hacer café, cualquier cosa. Acá estamos hablando no de un cadete, no de un estudio, estamos hablando de el Estado de todos los argentinos que se está transfiriendo en términos de gobierno, y el gobierno actual dice que no va a haber transición porque eso no lo dice específicamente la Constitución Nacional. Una transición discreta. Sí, pero claramente acá hay que juntar, como se están haciendo en muchas provincias, porque eso también sí. hay que admitirlo, ¿no? En muchos lugares hay una transición como hay que hacerla, poniendo los números adelante de que te va a suceder, sobre todo porque además hay que ver que por esas cosas ha quedado la transición en la mayoría de las provincias y en la nación justo cuando hay que pagar los aguinaldos, o sea, justo cuando se necesita una enorme cantidad de recursos, justo cuando termina el año, y en general, sobre todo durante los últimos años, este gobierno se ha gastado todo antes de que llegue finales de año, o sea que hay que imaginarse el estrés que debe tener la gente que va a entrar de solamente pensar eso, ¿no? Que tiene que pagarle un montón de empleados públicos el aguinaldo y sus sueldos y no sabe ni cuánta plata tiene en la caja. O el señor que va, si es que sale Vanoli del Banco Central, el señor que se va a encargar del Banco Central para hacer una liberación del mercado cambiario, no poder contar ni saber cuántas reservas efectivamente tiene el Banco Central como para poder garantizar una salida que sea prolija, ¿no? Todas esas cosas surgen de un concepto, lamentablemente, de hacer política, ¿no? Y de la política, que es el populismo, que en realidad tiende a apropiarse del poder, a apropiarse del Estado, lo asume como si fuera parte de su propio patrimonio, y entonces y eso parece que lo van a hacer hasta el último día, no se asumen como administradores, ¿sí? Digamos, de la cosa pública que es de todos los argentinos, porque incluso si vos tuvieras que hacer un pasaje de una administración a otra, también lo harías. Bueno, durante un tiempo convivan, pásense los papelitos, ¿no? Y explíquense cómo son las cosas. Quiere decir que el kirchnerismo ha propalado la idea de un Estado, pero ese Estado ha sido más ausente que nunca. Lamentablemente tenemos, y cosa que suena hasta paradójica, ¿no? Tenemos un Estado omnipresente en todos lados, en todas las cosas, que interviene en todo, pero justamente no interviene en aquellas cosas que le son propias y que no podemos hacer desde el sector privado. No regula, interviene. La justicia, ¿sí? No existe, la seguridad no existe, o sea, aquellas cosas que le son propias del deber y de las funciones de los gobiernos y del Estado, ahí lamentablemente han estado ausentes. Y no es raro, porque hay un viejo dicho que digamos, justamente por eso debe haber durado tanto tiempo, que es quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando asumen
funcionarios que dicen, bueno, nosotros vamos a manejar, qué sé yo, tales empresas mejor que el sector privado, cuando vos ves que esos mismos funcionarios y ese mismo gobierno no saben manejar siquiera lo que le hemos delegado para que maneje, ¿no? Las funciones básicas que le hemos delegado para que manejen. Así que bueno, pero bueno, vamos acá de vuelta, va a haber que apretar fuerte los dientes, yo creo, desde el gobierno y desde todos los argentinos, y tratar de que este sea el inicio de un camino que espero que hayamos aprendido que no lo va a hacer el futuro gobierno, que lo vamos a hacer cada uno de nosotros, porque si volvemos a hacer lo que hemos hecho históricamente los argentinos, que votar un presidente. Para que se encargue el papá, claro, que se encargue de... Y no solo eso, que parece que hace milagros, magia, sí, ¿no? Sí, son medio mandrakes, no sé de dónde lo hemos sacado, son casi Dios, ¿no? Y lo dejamos solo, ¿no? Evidentemente no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Al camino que vamos a recorrer, si Dios quiere, en términos de construir un país que verdaderamente sea una democracia republicana y que nos brinde oportunidad de progreso a todos, o lo construimos entre todos o no lo va a construir nunca nadie. Bueno, en el plano económico, el primer gran paso que da el presidente electo Mauricio Macri es decir, bueno, aquí no voy a darle poder absoluto a un ministro de Economía, sino que va a ser como un cuerpo colegiado, como 6 ministros que se van a encargar conjuntamente de las cuestiones más importantes del país. ¿Esta primera medida te parece oportuna? Bueno, de hecho en los países que son más desarrollados no existe tal concepto como un ministro de Economía, ¿no? Muchos han salido a decir que esto por ahí traía algún problema en términos de encarar las soluciones, que realmente van a ser muy complicadas, la solución de las herencias que está recibiendo este gobierno, porque al tener tanta gente que se va a tener que reunir y discutir, pero una cosa que uno tiene que entender es que cada uno tiene su responsabilidad. O sea, cada uno verá cuál es la mejor forma de resolver el problema que le toca a cada uno. Entonces, el que va a ser el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, tendrá que ver cuál es la mejor forma de resolver el problema en términos de déficit fiscal que le está dejando este gobierno, que es, como bien vos decías, está cerca de los récords del país. No es el récord, pero porque justamente en esos récords que llegamos a tener y sostenido este nivel de déficit durante un tiempo, es que terminamos con crisis como la de 1989, volando todos por los aires, ¿no? O sea, claramente es insostenible. Hay que resolverlo rápido porque nadie quiere terminar como en 1989, ¿no? Y en ese sentido, yo supongo que él va a tener todos los instrumentos como para poder resolverlo, porque es el ministro que se encarga justamente de eso. En todo caso, Sturzenegger verá cómo resuelve el problema de la salida del cepo, ¿sí? Sturzenegger, recordemos que, bueno, es el nuevo titular a Vanoli en el Banco Central. En el caso de que decida apartarse, porque es uno de los resistentes. Pero ha dicho que él lo único que pretende, y espero que sea así, es juntarse con el nuevo presidente, decirle cómo ve las cosas, y si no llegan a un acuerdo, en todo caso, renunciaría. Y espero que eso sea lo que haga, porque realmente el manejo que ha hecho del Banco Central ha sido desastroso. Bueno, tiene una denuncia encima, ¿verdad?, que es grave, él y otro funcionario también. Está hipotecando claramente el Banco Central de todos los argentinos, y eso también ha terminado muy mal en otras épocas que también se hizo, como fue en el caso de 1989 con una hiperinflación, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Y aparte ha sido mendaz, porque ha dicho que en la Argentina no había trazo cambiario, que en la Argentina había miles de millones de dólares en el banco. Yo lo he visto en campaña, he cubierto, tal vez en esas coberturas que hacemos los periodistas en distintos lugares, no llegan al gran público, no lo vemos a todas voces, pero yo lo he escuchado. Sí, yo creo que esas cosas son las que hay que empezar a exigirle al futuro gobierno que empiece a corregir, ¿no? Ya que empiece a corregir esto de la mentira desde el Estado, ¿no? Acá muchas veces cuando se habla del INDEC uno dice, bueno, las cifras del INDEC están todas
son toda mentira y eso, bueno, genera problemas económicos porque uno no sabe con qué hacer un contrato, con qué índice, no puede planificar hacia adelante, por lo tanto la inversión viene mucho menos. Y es cierto que todo eso es un problema y es un problema serio, pero nos olvidamos de cuál es la principal función que tienen las cifras que da el Estado, los datos que nos provee el Estado. Y la principal función de los datos que provee el Estado no es que vengan más inversores, aunque eso está bueno, sino que los ciudadanos podamos cumplir con la responsabilidad que nos toca, que después de votar podamos controlar a aquellos a los que le hemos delegado el poder. Ahora, si los datos que nos dan aquellos a los que le delegamos el poder están todos truchados para que den lo que ellos quieren, ¿cómo los vamos a controlar? Claramente eso hace al concepto y a los principios de democracia republicana. No se puede hablar de una democracia republicana en un país en el cual sus ciudadanos no tienen los datos que corresponde, confiables, como para controlar a su gobierno. Más allá de que alguna gente me debe estar escuchando, ¿y quién se toma esa responsabilidad en la Argentina? Y es cierto, los ciudadanos argentinos no nos tomamos esa responsabilidad que implica no solamente informarnos bien antes de ir a votar y votar como corresponde, de acuerdo a nuestras convicciones, ¿no? Pero votar responsablemente, sino que una vez que votamos, chao, me voy a mi casa, hago mi vida. Yo creo que ¿no? Los argentinos han entendido que es un trabajo personal y de equipo. Es decir, acá hay un presidente de la nación que que está diciendo soy falible y necesito escucharlos a todos. Me voy a equivocar, pero ustedes me van a ayudar a enmendar mis errores. Entonces, en el ustedes estamos todos. Todos tenemos que ser un poquito soldaditos de Cambiemos para que esto mejore y para que la Argentina en general pueda mejorar. Sí, no sé si soldaditos de Cambiemos, ¿no? Ciudadanos tenemos que ser. Tenés razón, ciudadanos. Ese término que quedó que quieran estar y que uno sienta que está. Pero desde ese lugar que uno está, con honestidad intelectual, trate de ayudar para que el gobierno haga las cosas lo mejor posible, que se va a equivocar, porque si no se equivocaran, entonces ya tendrían razón aquellos que dicen. No, tendrían razón aquellos que dicen que estamos votando dioses, ¿no? Cosa que yo no creo. Pero una cosa que resumiría lo que vos acabás de decir es en una frase, ¿no? La verdad es que el futuro de nuestros hijos y el propio es demasiado importante para dejarlo que solamente lo construyan los políticos, ¿no? Aldo, el Banco Central, bueno, no voy a decir algo que no es una novedad y que analizamos en esta tribuna hace tanto tiempo con tantos economistas, que bueno, el Banco Central quedaba con reservas netas negativas o cero o lo que fuere, nada. Ahora, no se van a tocar aparentemente en un inicio las retenciones a la soja y por ahí podrían venir miles de millones que necesitaría el Central rápido, ¿no? Para resolver ciertas situaciones. ¿Vos ves bien eso? Sí, porque en realidad lo más grave que hoy tiene la Argentina por resolver, pero no es la madre de los problemas, la madre de los problemas es el gasto excesivo, ¿no? Que hemos tenido en los últimos años, pero que es algo que han tenido todos los gobiernos para atrás. La verdad excesivo que es casi ilógico, un vicio, ¿no? Es un porque vicio, no tenía sentido. Sí, pero es un vicio de los argentinos esto de votar gobiernos que prometen gastar de más, ¿no? Pero bueno, para no meternos en esa parte, ir al problema urgente que es el cepo cambiario. Sí. La realidad es que salir del cepo cambiario va a significar reconocer lo que verdaderamente vale un peso. Por eso es que está mal decir y hablar de devaluación el día que salgamos del cepo cambiario, y eso implica un salto del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque de lo que se devalúa, lo que pierde valor, que es lo que quiere decir devaluación, es justamente el peso, no el dólar. Y el peso se ha venido devaluando, ha venido perdiendo valor fuertemente en los últimos años. ¿Y con qué objetivo? Fundamentalmente con el objetivo de que el Banco Central nos cobre el impuesto inflacionario que necesitaba para financiar los excesos de gasto. O sea, el peso ya está devaluado. Lo que pasa es que con el cepo cambiario ellos lo que hicieron es una ficción, un artificio, que es fijar el valor del dólar en términos del peso donde se les dio la gana, y obviamente eso ha ahogado todo el aparato productivo de los argentinos y ha hecho que mucha gente, por ejemplo, guarde
su producción en estos chorizos, en estos silos, en los campos, pero claramente ellos quieren dólares. El día que vos liberes el tipo de cambio, lo que va a hacer esta gente es inmediatamente, aunque no le saques las retenciones, ir por aquello que ellos quieren, que son los dólares. Para eso van a tener que vender sus hilos, y eso no solamente va a ser algo bueno para ellos, y también bueno para el país porque tienen dólares, sino que eso se va a transformar en exportaciones y va a generar riqueza para todos los argentinos. Lo mismo que la señal de apertura de que vamos a un tipo de cambio de verdad real, ¿sí? No salimos de la ficción, va a significar que aquellos que están decidiendo hoy la siembra de la cosecha más importante, que es la que se levanta en el segundo trimestre del año que viene, van a sembrar muchísimo más que si no levantamos el cepo. Y no es una cuestión de, bueno, si el sector agropecuario no siembra y no cosecha, es problema de ellos. No, no. Si ellos no cosechan, nosotros vamos a ser todos más pobres. O sea, más vale que demos las señales adecuadas para que nuestro aparato productivo de una buena vez arranque y produzca en todo su potencial riqueza para todos los argentinos. Cortito, Aldo, la decisión de Macri sobre ir con todo por esa política de Estado que fue el Mercosur y que perdimos, lamentablemente, por un eje que era Caracas, La Habana, Buenos Aires. Tu impresión. A mí me parece que es lo adecuado. Lamentablemente el gobierno durante estos 12 años se ha dedicado a destruir, con cierta complicidad luego de los brasileños también, el gobierno brasileño, lo que se había logrado avanzar en términos del Mercosur. En vez de seguir evolucionando, que evolucionando significaba una verdadera apertura entre las economías que la componían el Mercosur, y luego a partir de ese comercio y de esa mayor eficiencia del conjunto salir a abrirse al resto del mundo, lo que empezamos a hacer es volver a poner murallas entre los países del Mercosur, y obviamente ni hablemos de ir a integrarnos con el resto del mundo, que en definitiva tiene que ser el objetivo final, porque ese es el objetivo del Mercosur. Si no nos integramos al resto del mundo, lo único que hemos hecho es generar un coto de caza para los empresarios un poco más grande, ¿sí? Y en perjuicio de todos los ciudadanos de ese coto de caza que se llama Mercosur. A los empresarios, para que realmente sirvan a la gente y le brinden los mejores servicios y bienes al precio más bajo, hay que ponerlos en competencia, y si es con el resto del mundo, mejor. Aldo, ha sido un gran placer tenerte otra vez con nosotros y también darte las gracias por todo lo que hiciste, por esos videos que circularon en las redes y que le abrieron la cabeza a muchos argentinos. No, la verdad es que nosotros te tenemos que agradecer a vos, a Richard y a este programa, porque han sido uno de los baluartes a partir de los cuales hemos podido, y los canales que hemos podido difundir nuestras ideas, explicarle a la gente estas cosas y que ellos fueran entendiendo que este barco que le proponía el populismo, que realmente cada vez parecía un barco más esclavista con súbditos, no era el único barco posible, que hay un barco que es el que han usado todos los países que hoy que ya se han desarrollado y le brindan bienestar a su gente, que es mucho mejor, que se llama vivir en una verdadera democracia republicana, y ojalá que estemos subiéndonos todos a ese barco y para adelante, ¿no? Por favor, es el deseo de todos. Basta de mito y llanazgo. Bueno, muchas gracias, Aldo, de nuevo. Y cuando volvamos del corte vamos a estar hablando a fondo de puertos, de vías navegables, de logística, con el doctor Luis Sabot.